¿Cómo están? Buenos días, amados. Gracias por estar con nosotros en esta preciosa mañana del domingo 9 de noviembre del año 2018, con un mensaje que abre una serie que el Señor me pedía. Ya la semana pasada compartía de este terminar de la serie anterior, Código Reino, y empezar esta nueva serie que el Señor me ha pedido compartamos, una serie que se llama Una vida de oración. Y ya compartía el Señor, ya me pedía ministrarles de la importancia de la oración y de que su casa es casa de oración. Nos decía el Señor apenas unos minutos atrás en esta reflexión devocional para las ofrendas, para los diezmos, pero sobre todo en una reflexión devocional profunda e intensa, recordándonos que el motivo de la creación de la casa de Dios, de la casa de Jehová, del templo originalmente aquel de Jerusalén, pero luego ahora las sinagogas en todo el territorio o en todos los territorios más bien, que hay presencia del pueblo escogido de Dios, pero también de quienes hemos sido injertados en la cepa. Y justo también ahí en Isaías capítulo 56, los primeros 6 versículos dieron pie, le dan la puerta de entrada a esta mi casa es casa de oración del versículo 7 de Isaías 56, cuando justamente está hablando de todos los que no eran judíos y que eran bien recibidos si seguían los mandamientos, la voluntad, el propósito de Dios, que es lo que nos quiere hablar el Señor en lo general, pero con mucho amor al respecto de este mensaje para esta mañana en esta nueva serie, Una vida de oración, y que lleva por título el mensaje El poder de la oración. Soy su hermano, el pastor Jorge Macías Benítez, y tiendo la mano para que sean bienvenidos, un abrazo para que lo reciban de parte del Señor. Y es que, amados, entrando en materia y previo a nuestra oración para entregarle al Señor esto que Dios quiere hacer con nuestras vidas, esto que el Señor nos quiere hablar hoy, quiero recordarles, me invita el Señor a llevarlos y a recordarles en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, amados hermanos en Cristo, que tuvo al respecto de la oración tiempo especial y que nos habla mucho en su testimonio como apóstol de Dios. La oración fue no solo para Pablo importante, fue vital. En todo tiempo, al escudriñar la palabra de Dios, hallamos a un apóstol Pablo en comunión con Jesucristo, el Señor. Siempre estaba orando por las iglesias, por sus discípulos, y fue la oración una columna fundamental para cumplir el plan de Dios aquí en la tierra. Hablo de Pablo, claro, pero de lo que sostuvo a Pablo todo el tiempo, que sin duda, amados, es la oración. Vamos a entrar y yo le pido a mi esposita amada como ministro de oración que nos acompañe y nos lleve en un tiempo de reflexión y oración para que en el nombre de Jesús recibamos de lo que Él nos tiene. Por favor. Buenos días. Vamos a iniciar la oración para entregarle este tiempo al Señor, y yo les invito a que inclinen su rostro. Amado Dios, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Dios, porque hoy nos permites reconocer que solamente eres tú, Señor, a quien todo le debemos. Y te pedimos, Padre, que esta nueva serie que va a iniciar, Padre bendito santo, sea de grande bendición para nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú eres el que hablas y porque tú eres el que nos ministra, Señor. Te pedimos, Padre bendito santo, que a través de tu verdad y de tu hermoso ejemplo, Jesús mismo, hermoso Rey de Reyes, tú fuiste este hermoso ejemplo para darnos a conocer cómo tenemos que orar. Hoy quiero darte las gracias, Señor, porque es un tiempo nuevo y porque tú eres el que vas a ministrarnos. Te pido, Padre, que todo oído, que todo corazón esté dispuesto a escuchar tu voz. Bendice esta mañana,
Bendice cada palabra, Señor, para que llegue a lo profundo de nuestros corazones, Señor, y que sea arraigada en lo más profundo para dar buen fruto. En el bendito nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Amén, Señor. Bendiciones. Gracias por este tiempo de oración. Vamos a continuar. A nuestros amigos en Periscope acostumbro, igual si hay algún comentario en la transmisión en vivo para Facebook, en Facebook Live, comentaré en la medida posible quienes se van conectando, porque el Señor así me lo ha pedido hace unos minutos. Luego los nombres no están claros y completos, pero bueno, Ali y otros que han estado acá en Periscope, bienvenidos a todos. Amados en Cristo, queridos amigos, reflexionando y en oración discerniendo de mensajes y ministraciones, Sil, bienvenida, y ministraciones de Dios por medio de sus siervos Billy Graham y Charles Stanley, que es común que en mi tiempo de reflexión, de oración con el Señor, acuda pues a lo que a otros siervos de Dios les ha dado, y no porque yo les busque concretamente, sino porque al respecto de algún tema en concreto que el Señor está impactando en mi corazón, es común que Él me hable también por medio de mensajes, no solo en la palabra de Dios, no solo en la Biblia, sino también por medio de mensajes que a otros hijos de Dios haya dado. En este caso me ha venido ministrando poderosamente y concretamente en este tema de una vida de oración, que es esta nueva serie que hoy estamos empezando, por medio de aquel tremendo siervo de Dios que justamente partió con el Señor al principio de este año, Billy Graham, casi a los 100 años de edad, tenía 99 años cumplidos, prácticamente 100, y Charles Stanley, que todavía hoy está en el ejercicio del ministerio y que, dicho sea de paso, tiene la iglesia. Él es el pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos. Y cuando hablo de más grande es en número de miembros, no porque la iglesia sola, es decir, son varios sitios, son varias congregaciones. Y su hijo por el estilo también es un tremendo pastor, su hijo. Esto ha sido generacional en su casa. Es otra de las iglesias, es una de las más grandes, no la más, la del padre es la más grande en términos de membresía, pero su hijo tiene otra serie de sitios también como pastor principal, y tienen más allá del número de personas que, claro, si hay palabras, si hay mensaje de parte de Dios, por supuesto que los fieles buscan los medios para estar en contacto y en comunión con aquellos quienes tienen o que tenemos un mensaje de Dios fresco, puro, de bendición. Y esto es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Vamos a hacer una declaración que el Señor movió en mi corazón. La oración produce resultados sobrenaturales. Amén. La oración produce resultados sobrenaturales. Y es que, queridos amigos que me están viendo, queridos amigos que nos están escuchando, Jesús y la oración fueron relevantes en koinonía y en comunión. Para Jesús, la oración es, como fue durante el ministerio físico, por decirlo de esta manera, aquí en la tierra, muy importante. En Lucas, en el capítulo 9, versículo 28, dice la palabra de Dios: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Palabra del Señor. El texto, amados, queridos amigos, nos enseña que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, según nos enseñan los evangelios, los 3 más allegados, Pedro, Juan y Jacobo, y subió al monte a orar, nos dice la palabra de Dios. Y al estar ubicados en el capítulo 9 de Lucas, de este evangelio, podemos decir que estaba el Señor en un momento poderoso de su ministerio, un momento muy relevante de su ministerio, y sin duda la dependencia de Dios, de Jesús con el Padre, pues era fundamental. Esto nos indica y nos enseña la importancia del tiempo que pasamos con Dios, que Jesús mismo pasaba con Dios. Aquel espacio en que Jesús hablaba con Él, que nosotros podemos hablar con Él
que leemos su palabra, que adoramos y rendimos nuestro corazón para escuchar su voz, para recibir, pero también para percibir, déjenme decirlo en palabras naturales, su dirección. Así como nuestro cuerpo natural sin alimento, amados, desfallece, cuando tú dejas de comer, va muriendo. Fíjense que en mis épocas mozas practicaba alpinismo y es conocido entre los escaladores de alta montaña que más allá de los 7,000 metros, lo decimos o se dice de esta manera, no es que te estés en riesgo de morir. Arriba de los 7,000 metros de altura tu cuerpo ya se está muriendo. Y es algo que tú no puedes controlar como ser humano. Claro, si no tienes oxígeno. Por eso es que se empezó a entender y solo se pudo conquistar el primer 8,000 con tanque de oxígeno. Aunque en años mucho más recientes ya ha habido hombres con ciertas capacidades físicas que pueden subir a esos 8,000 sin tanque de oxígeno, pero la forma en que lo hacen es que lo tienen que hacer subiendo y bajando lo más rápido posible, porque si no, no hay manera de que el cuerpo humano sobreviva, porque verdaderamente tu cuerpo se va apagando, las células se van muriendo sin oxígeno a esas alturas. Eso es lo que sucede. Tomando en este ejemplo, pues, que estoy compartiendo, tu vida va a desfallecer y morir si tú no tienes alimento espiritual, si no tienes pan cotidiano como alimento espiritual en tu vida, en tu corazón. Nuestra vida espiritual se muere si no es renovada, si no es fortalecida por Dios. Bienvenido, Happy. La presencia de Dios, amados, queridos hermanos, queridos amigos, inevitablemente nos transforma. Ocurre una transformación, sí o sí, ocurre una transformación cuando estamos delante de la presencia de Dios. Lucas en el capítulo 9, pero ahora en el versículo 29 dice, y entre tanto que oraba, está hablando de Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí lo corto, el comentario de esto que estoy compartiendo en la palabra de Dios. Nos dice la Escritura, mientras oraba, ¿qué le pasaba? Su rostro se transfiguraba, se cambiaba y sus ropajes resplandecían. Porque no puedes permanecer como tú eres cuando estás delante de la presencia de Dios y en oración. Necesariamente eres cambiado de alguna manera. Tenemos que perseverar en la oración. Y de esta manera, al hacerlo, el poder de Dios, amados, sin ninguna duda, el poder de Dios se va a manifestar en nosotros. Denme un minuto. Una disculpa a todos. Dice la palabra de Dios en Mateo 17, versículo 2, se transfiguró delante de ellos. ¿De qué está hablando? Del rostro de Dios. Se transfiguró delante de ellos. Amados, la vida de comunión con Dios genera una transformación. Esa metanoia, ese cambio de mente, que no es solo un cambio de mente. Es un cambio que viene primero del interior, en el corazón, el Espíritu Santo impactando nuestro espíritu y entonces cambiando completamente nuestro rostro. De eso es de lo que nos está hablando en esta porción de la palabra de Dios. Eso es lo que en este momento estamos compartiendo. Swigger, welcome. La vida de comunión con Dios, amados, genera una transformación en toda persona que lo hace, en toda persona que así lo intenta. En la oración sincera, nuestro corazón se expone a la luz de Dios. Cuando tú estás en oración, lo que quedas es que estás abriendo, verdaderamente, si estás en sinceridad, estás abriendo tu corazón a Dios. Y entonces las tinieblas, la oscuridad, aquellas penumbras, aquello que te acecha, aquello que te agobia, aquello que te preocupa, son manifiestas, porque son expuestas a la luz de Dios, y donde hay luz no puede haber tinieblas, amados, lo puedes ver.
Si tú estás expuesto a la luz, no puede haber tinieblas. Quedamos expuestos, pues, al poder transformador de Dios cuando estamos, amados, en esa comunión delante de Dios en oración, buscando su luz, su verdad, su dirección, su bendición. Nada nos cambia y nada nos restaura más que la presencia de Dios. Por eso, la apariencia del rostro de Jesús, así como dice Lucas en el capítulo 9, versículo 29, la apariencia del rostro de Jesús se hizo otra y sus vestidos resplandecían, porque la gloria de Dios no solo nos transforma, sino que se impregna en nosotros. Se vuelve incluso parte de nuestro ADN y esto es tremendo a reconocer, amados. Esto es algo que no podemos perder de vista. La gloria de Dios, amados, la gloria de Dios nos impregna de tal manera que hasta nuestro ADN es transformado. Por eso dice la palabra de Dios, y nueva criatura es. Este es el poder de la oración, un impacto sobrenatural que incluso cambia nuestras vidas. Y es que, amados en Cristo, queridos amigos, la palabra de Dios nos dice en Hechos, en el capítulo 2, versículos 37 al 47, y doy lectura completa. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y que escucha lo que dice, bautismo para el perdón de pecados, dice. El bautismo en agua primero. Y luego dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí me quiero extender. Una cosa es el bautismo en agua, amados, en donde en convicción somos salvos. Y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de Jesús, en donde recibes el Espíritu Santo. Son dos momentos distintos. Aquí te está hablando del bautismo del Espíritu Santo concretamente. En Hechos 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y este aquí que casi 2000 años después, y digo casi, porque le dicen, no, ya estamos a 2000 años. En el año 2033 se cumplirían los 2000 años, porque se cuenta este tiempo a partir del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, si estamos en el año 2018, estamos a 2018 años de que Él nació. En el año 2033 se cumplirán 2000 años de que Él fue crucificado y resucitó al tercer día. Por eso hablo de esta manera y en estos términos. Así que, dice el versículo 41 de Hechos 2, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43 de Hechos 2. Y sobrevino amor a todas personas y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y aquí me detengo, es que compartían todo, amados. No había un dueño de algo, sino más bien que todos ofrendaban y todos ofrecían lo que Dios les había dado, y en eso que Dios les había dado, amados, lo compartían con el resto. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos, dice la palabra de Dios, con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, Hechos 2, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Palabra del Señor. Wow. Precioso tiempo que el Señor daba.
Y es que, amados, esto hablaba claramente de un impacto revolucionario, un impacto como el que no se había visto hasta entonces. Vamos a reflexionar en esto que el Señor nos está diciendo. El poder transformador de la oración generó un impacto en aquella generación, un impacto revolucionario de la voluntad, el diseño del Padre por medio de su Hijo. Un impacto que todavía hoy estamos viviendo. Escucha esto ahora. Es común que la familiaridad nos prive del asombro y del sentimiento de admiración, tanto en los acontecimientos sencillos como en los más importantes de la vida. Es como los jóvenes hoy o los niños hoy que ya nacen en medio de temas de tecnología, de celulares, de aparatos de música, la época del internet, de aún aparatos electrónicos y comunes que usamos en casa, en los autos y en otros lugares, conectados al internet, con lo cual tenemos acceso a miles de cosas. O por ejemplo, lo que ahora mismo estoy haciendo, utilizando la tecnología para llegar yo a sus mentes y creo firmemente que Dios a sus corazones. Pero todavía esto hace no muchos años no era posible. Ahora es fácil y es posible hacerlo por medio de la tecnología. Es común que esta familiaridad nos prive de asombrarnos. Esto hace poco era imposible. Hoy es lo más simple del mundo y es natural. Bueno, natural quiero decir, es común. En particular, y como cristianos amados en Cristo, estamos familiarizados con el concepto en relación con la resurrección de Cristo. Y hablamos de esto como si fuera lo más simple del mundo. Y resucitó al tercer día. Welcome, Jeps. Bienvenido. Lo vemos como lo más natural del mundo. Para Natalia, bienvenida. Pareciera ser que es muy fácil hablar de resurrección cuando es un hecho asombroso. El simple hecho de pensar siquiera, ya no digamos discernir espiritualmente, lo que es, lo que fue y lo que seguirá siendo ese hecho consumado en la resurrección de Cristo posterior a aquella muerte en la cruz. En particular, y como cristianos, lo vivimos, lo decimos, lo hablamos, y a veces lo hacemos demasiado, quizá a la ligera, sin detenernos a reflexionar y a discernir el impacto tremendo que significó y que significa el que hayamos tenido ese hecho. Jebus, bienvenido. Bendiciones. Amados, ¿podemos imaginar el impacto que tuvo en aquellos que escucharon a hablar de ello por primera vez? Porque hoy es muy común, pero tú imagínate en aquellos tiempos que además, si no lo habían visto, habían escuchado muy de cerca de un Jesús judío que hablaba de cosas locas, distintas, diferentes, revolucionarias, que no hablaban el resto en aquella época, que que criticaba, pero no en negativo, quiero decir, que hablaba claramente como los fariseos y muchos otros hablaban de una ley, hablaban de una fe, pero no vivían esa fe. Y que había sido crucificado, juzgado por su propio pueblo, por los propios líderes espirituales de su pueblo, porque él era judío y había sido crucificado y había sido muerto y luego había resucitado al tercer día. ¡Wow! Debe haber sido tremendo, porque aún hoy, si tú escuchas de alguien que regresa de la muerte, y yo he sido testigo de ellos e instrumento de ellos, amados, es algo asombroso, es algo sobrenatural, es algo impactante, aunque seas hijo de Dios. Entonces imagínate que hayan vivido aquello. Debe haber sido asombroso, de shock. Un impacto revolucionario, queridos amigos. Cuando Pedro pronuncia su primer sermón, afirma con audacia, y queda registrado de Hechos en el capítulo 2, versículos 23 y 24, les comparto una porción. Ustedes lo mataron, sin embargo, Dios lo resucitó. Ustedes lo mataron y sin embargo, Dios lo resucitó. Creo y discierno, amados, queridos amigos,
que este pasaje nos invita a que pensemos, ¿y por qué no? Que creamos y que creemos una imagen al menos mental de lo revolucionaria que es esa declaración que estaba dándoles ahí Pedro. Ustedes los mataron, sin embargo, Dios los resucitó. ¡Wow! Aquella multitud reunida, más o menos 3,000, dice la palabra de Dios, sabía del Señor y de sus milagros. Algunos incluso se unieron a los gritos de sea crucificado, conforme nos dice Mateo 27, versículo 22. Escucha. Aquí estaba uno de los seguidores del Señor, una persona que había estado caminando continuamente con Cristo, afirmando que el poder de la muerte no había podido detener a el Salvador en aquella muerte, sino que el Padre, que Jehová, que Dios mismo le había levantado de aquella muerte. ¡Wow! Imagínate que tú fueras testigo de alguien que hoy lidera, de alguien en que tú crees y que de alguna manera es sacrificado por el liderazgo de hoy y que al tercer día es levantado de la muerte. Eso fue lo que pasó con Jesús. Maxi, bienvenido. Algunos incluso pueden haber considerado que los primeros relatos de los discípulos en cuanto a la resurrección eran locuras. Sin embargo, en aquellas fiestas del Pentecostés a las que se refiere este tiempo, del que estoy compartiendo aquí en Mateo 27, 22, o Mateo 27 concretamente, cambió todo eso cuando Dios visitó a la humanidad de una manera nueva. De una manera no vista hasta ese momento, no conocida, creando un impacto revolucionario. La multitud, toda esa multitud que estaba reunida escuchando hablar a Pedro, fue testigo de algo histórico cuando cada persona escuchó el Evangelio en su propio idioma, como nos dice Hechos en el capítulo 2, versículos 8 al 11. Es decir, había gentes de muchas naciones y sin embargo empezaron a hablar en diferentes lenguas y pudieron escuchar y entender en su propia lengua el mensaje del Evangelio del reino de Dios, del cual Jesús mismo les había hablado. Sin duda, amados, la fe echó raíces en aquellos más de 3,000 corazones. Cuando se predicó el mensaje de la muerte y resurrección del Señor, el mensaje de la cruz, que por cierto, amados, es el Evangelio. ¿Pero de qué? Ese es el qué, el para qué, para restablecer el reino de Dios. No perdamos eso. Pero hoy nos estamos centrando concretamente en la oración. Y todo esto que estoy compartiendo sirva de contexto del cómo fue que Jesús fue usado por el Padre, por Jehová mismo, y fue levantado de la muerte en aquella cruz 3 días después, justo por su vida de oración. Por la vida de oración que continuamente tenía y daba testimonio de su tiempo de oración con el Padre. La revolución provocada ese día por el Espíritu Santo, amados, queridos amigos, se extendió por todo el mundo y se sigue extendiendo hasta el día de hoy, ¿sabes? Ahora, hoy es nuestro tiempo y parte de su propósito, proclamar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Como sucedió con la primera iglesia, podemos confiar en que el Señor agrega a nuestro número a los que van a seguir siendo salvos. Aquellos buscadores de amor, de verdad, de paz, de esperanza, y que sencillamente no encuentran respuesta a nada en este mundo. Aquí está este Jesucristo, este Jesús, el Hijo del Hombre, dicho por él mismo, Cristo, el Hijo de Dios, resucitando. Y es que, amados, hay una oración de poder. Amados en Cristo, queridos amigos, ninguno de nosotros, amados, ninguno de nosotros somos los dueños de nuestro destino, ni individualmente, ni como nación. Así que al menos estas dos preguntas.
¿Cómo podemos jactarnos de controlar nuestro destino cuando un virus puede paralizar a decenas de miles? Solo un virus que no conozcamos. Segunda pregunta. ¿Cómo puede nuestro país, por ejemplo, insistir en que con nuestras alianzas con otros países o con un nuevo régimen político y basado en un hombre, ahora podemos ser los dueños de nuestro propio destino cuando la historia demuestra que Dios fue quien diseñó el curso de esta y de toda esta nación y de todas las naciones de la tierra? Entonces ahora resulta que la esperanza es un hombre. O los acuerdos comerciales por los que acabamos de firmar. Verdaderamente es la economía y luego yo, una persona, tomando decisiones unívocamente y luego vía, ni siquiera encuestas, opiniones documentadas, multifirmadas por las mismas personas, ratificar sus decisiones personales, porque eso es lo que está haciendo. Hay que decir el pan, pan y el vino, vino. Al pecado, pecado, y a la santidad, santidad. Y replíquenlo y díganlo, yo no tengo empacho en reafirmarlo. Eso es lo que está pasando, por más buenas intenciones que tenga esa persona que hoy es mi presidente, y por lo cual lo respeto por eso, por su investidura. Pero si yo observo, reflexiono y sobre todo discierno en oración algo que no viene de Dios, amados, lo voy a decir. Porque para la gloria de Dios en este ministerio paulino no es de la iglesia de lo que vive este hijo de Dios, sino de su trabajo. Honrado, en medio de gente del pueblo de Dios, de príncipes del pueblo de Dios, por cierto, ya he dado testimonio de ello. A querer o no, amados, somos pasajeros de circunstancias que no podemos controlar y reconocer además que estamos en medio de la corriente de la historia que tampoco podemos controlar. A duras penas puedo controlar que me levante en las mañanas, y eso sí, a Dios nos da la gracia de que estemos vivos, ¿verdad? Y a veces ni ganas tengo. Gistele, no sé cuál sea el nombre, bienvenido o bienvenida. A querer o no, pues, somos pasajeros de estas circunstancias. Hay un solo poder que puede cambiar el curso de la historia. ¿Cuál es ese poder que puede cambiar el curso de la historia? Es el poder de la oración. El poder de la oración. La oración de hombres y mujeres que creen en Cristo y se rinden ante la presencia del Ser y Creador. Hoy hemos llegado a ser un punto, y hemos llegado a un punto en que muchas personas consideran que la oración es una mera formalidad. También hemos perdido la capacidad de asombro por el poder y el resultado de la oración. O a lo mejor nunca lo hemos experimentado. Te invito a que lo experimentes. El resultado del poder de la oración. Por circunstancias personales, desde el día de ayer, en diferentes momentos del día, de la noche, de la madrugada, he estado orando. Y si tú te preguntas, oye, ¿y te respondió? La respuesta es, sí, sí me respondió. Esta mañana, ya avanzada la mañana, antes de empezar esta reunión, esta asamblea. Sí me respondió, y no te voy a decir qué me respondió, porque tampoco te voy a decir para qué estaba orando, no importa. Lo que te estoy diciendo es que sí me respondió. Y fue muy claro y además muy simple, porque Dios es simple, además de todo. Los complicados somos nosotros. Él fue muy claro, Él me dijo, ya sabes lo que tienes que hacer. Amar hasta que duela, me dijo. No te voy a decir para qué me dijo eso, para qué es mío. Pero me dijo, ama hasta que duela. En este tiempo no tenemos el sentido de buscar ese acercamiento con Dios, sino que más bien cumplimos una tradición y repeticiones vanas, como dice, tal cual dice la palabra de Dios, que no repitamos vanamente una vez y otra vez y otra vez. Si eso duele, pues lo siento, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que, con todo respeto a aquello de 2 Padres Nuestros y 3 Aves Marías, pues no es lo que dice la palabra de Dios. Tú búscalo a Él con sinceridad, con humildad, con sencillez, apartado, con santidad, que eso significa la palabra santo, apartado para Dios, y tú verás el resultado, porque es una charla personal e íntima con Dios, la oración. Ahora bien,
¿Cómo podemos seguir adelante si no hacemos un nuevo énfasis en la oración? Miles de personas hoy oran solo en tiempos de gran tensión, ¿sabes? Solo en tiempos de gran tensión, de peligro, de incertidumbre. No obstante, Cristo nos enseñó que debemos de orar siempre, en todo tiempo, en todo momento. Tan fervientes y tan directas eran las oraciones de Jesús, amados, que una vez cuando Él había terminado, bienvenida Marcelo, una vez cuando Él había terminado de orar, sus seguidores se acercaron a Él y le dicen en Lucas, en el capítulo 11, versículo 1, Señor, enséñanos a orar. ¡Wow! ¿Alguna vez se lo has pedido, por cierto? Yo en muchas ocasiones, si no exactamente enséñame, a ver si decirle, Señor, ¿cómo te lo digo? No quiero ser irrespetuoso, Señor, porque yo le hablo como a Padre, como a hermano, como a Salvador, siendo uno con Él, íntimamente, como si estuviera aquí, porque está. ¿Cómo te digo esto? Quita esa piedra que no me deja ver. O quítamela para poder caminar, Fran, bienvenido. Así dice Lucas en el capítulo 11, versículo 1, Señor, enséñanos a orar. De tapa a tapa la palabra de Dios, de tapa a tapa la Biblia se encuentran. Vas a poder tú encontrar relatos de personas cuyas oraciones fueron contestadas, como esta que te digo me contestó el Señor esta mañana. Dice la palabra de Dios, muchas historias de personas cuyas oraciones fueron contestadas. Personas que cambiaron la dirección de la historia, documentado está históricamente también, por medio de la oración. Personas que oraron fervientemente y que Dios contestó esas oraciones. Abraham oró. Y mientras Abraham oraba, Dios no destruyó la ciudad de Sodoma, que era donde vivía su sobrino Lot. Ezequías oró cuando su ciudad era amenazada por el ejército invasor de los asirios comandados por Sennacherib. Todo el ejército de Sennacherib fue destruido y la nación fue librada por una generación más, solo porque su rey Ezequías había orado. Elías, el mismísimo Elías, oró, tremendo profeta de Dios. Y Dios envió fuego del cielo para consumir aquella ofrenda del altar que él había construido en presencia de los enemigos del Señor. Los profetas de Baal, aquellos 600 que luego incluso él mismo a espada degolló. Eliseo, discípulo de Elías, oró. Y este hijo de Sunamita resucitó de los muertos. Aquel hijo de la Sunamita. Jesús oró junto a la entrada de la tumba de Lázaro, y el que había estado muerto durante 4 días salió y caminó. El ladrón crucificado junto a Jesús, aquel ladrón crucificado junto a Jesús, también oró. Y Jesús le aseguró que estaría con él en el paraíso. Pablo, de quien tanto hemos hablado esta mañana, oró también, y nacieron iglesias en Asia Menor, en Europa. Nació esta iglesia, casi 2000 años después. Y otras muchas que todos los días nacen. Y otros muchos llamados que, como este hijo de Dios, escuchan la voz de Dios por la oración de Pablo. Juan Wesley oró y llegó el avivamiento a Inglaterra. Otros muchos antes de Billy Graham lo hicieron, y llegó un tremendo tiempo de fundamento y de edificación del cuerpo de Cristo a los Estados Unidos de América.
nuestro vecino. Y al escuchar todos estos testimonios, amados, yo no sé tú, pero a mí, ¿no te mueve, Abigail, bienvenida? ¿No te mueve el anhelo a ser uno de estos que oramos y el de repente de Dios se manifieste con poder? ¿No te gustaría un de repente de Dios? Yo anhelo un de repente de Dios todos los días. Un de repente de Dios. Qué cosa glorioso sería si millones de nosotros hiciéramos uso del privilegio, del regalo que es y que significa poder orar delante del Padre. Déjame explicártelo si no lo conoces. Porque en el Antiguo Testamento explican que el único que podía entrar en la presencia de Dios era el sacerdote. Y eso luego de un sacrificio de cordero inmolado, de cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, que lo destrozaban, lo destazaban, perdón que lo haga así de vívido la descripción, y era solo ese sacerdote, después de ese sacrificio, que podía entrar al lugar santísimo a estar en la presencia de Dios en oración. Y podía pasar mucho tiempo, a veces días, antes de salir de ese lugar con el mensaje de Dios para el pueblo. Y hoy tú y yo lo podemos hacer con el simple hecho de buscarlo. Solo por el sacrificio de Jesús en aquella cruz. Jesús murió para hacer que esta comunión y esta comunicación con el Padre sean posibles. Él nos dijo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se aparta del pecado para buscar a Dios. Y susurra esta sencilla oración: Dios, ten misericordia, oh Padre, de mí, que soy pecador. Recibe, Señor, esta solicitud en Cristo, en el nombre de Jesús. Cuando los discípulos fueron a ver a Jesús y le pidieron que les enseñara a orar, el Salvador respondió dándoles la petición modelo: el Padre Nuestro. Laura, bienvenida. Welcome, if you are talking in English. No obstante, eso es solo parte de su santa instrucción, de esta que Cristo mismo, que Jesús enseñó en aquella oración del monte. Ofrece también otras indicaciones. Y dado que él practicaba lo que predicaba, porque Jesús hacía lo que decía y decía lo que hacía, toda su vida fue: oh, Hawaii, I spent almost a month down there during 2010 with Hiagai Institute in Maui. Welcome and blessings from the Lord. Él practicaba todo lo que predicaba. Toda su vida fue una serie de lecciones sobre la oración constante. All his life was for praying, preaching, and praising to the Lord, to his Father. Jesús tuvo solo 3 años de ministerio público, aunque nunca estaba demasiado apurado para pasar horas y horas, spend hours and hours and hours from his Father, enfrente de su Padre, praising, praying, sweeping also, yes, llorando también, orando, clamando. Tuvo solo 3 años de ministerio público y pasaba todo ese tiempo orando delante del Padre. ¿Será casualidad entonces que cuando llegaba delante de la situación que él sabía que venía, la oración ya tenía respuesta? Y por eso Lázaro, a su sola instrucción, salió caminando de aquella cueva y de la muerte. Quizá cada mañana repetimos apuradas partes de versículos que aprendimos de memoria. Y nos despedimos de Dios por el resto del día hasta que nuevamente a las carreras le enviamos algunas peticiones finales por la noche. And now I understand that I need to preach in English for the Periscope people. And you have my commitment to perform this twice a week at least, beginning in the next week.
Devotional reflections in English. Yes, it's my commitment with you, all of you. But you will see this video as I have all the preachings, the weekly preachings in English in my channel in YouTube, PS Jorge Macías Benítez. Just seeking me, please. Ok, hablas Laura también español. Entonces comparte estos mensajes, pero los pueden traducir también de YouTube. Bienvenida. Está escrito. Pasaba. Thank you. Share these videos, please. Also in YouTube. Está escrito que pasaba noches enteras suplicando fervorosamente. En comparación, amados, ¿cuál es la perseverancia? ¿Cuál es el compromiso que hoy mostramos? Porque el cristianismo es amor. No es una religión, es una forma de vida. Una forma que es el amor el que te lleva a compartir. Y no hablo de compartir en términos de lo que Él nos diga y nos confirme en su palabra tan solo. No, hablo de compartir lo que ha cambiado en nuestro corazón para dar testimonio de que Él verdaderamente habita en nosotros. Y que nos ha cambiado y que nos sigue cambiando y que nos va a seguir cambiando hasta la estatura del varón perfecto, como dice la palabra de Dios. Eso es lo que inicia por medio de la oración, amados en Cristo. Por medio de la oración, con el poder de la oración. Hoy, qué poca perseverancia tenemos y demostramos todos en nuestros ruegos, en nuestro clamor. Me incluyo, aunque sí oro muchas horas en el día en diferentes momentos sumados. En ocasiones no lo hago con la disciplina, con el enfoque y con ese clamor, ese fuego que Dios espera que lo hagamos. Y Él se encargará de nuestros asuntos, créanmelo, Él se encarga de nuestros asuntos. Y entonces un impacto revolucionario por medio de una oración sobrenatural va a llegar a nuestra vida. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. This is the ruler fact. Este debería ser el pensamiento que regulara nuestra vida todos los días. Pray all the time. Orad sin cesar. Nunca, nunca, nunca dejemos de orar. Aunque no veamos salida, aunque aparentemente no se vea la luz, aunque aparentemente todo esté en nuestra contra, no dejemos de orar, ni de confiar en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces invitemos al Espíritu Santo a que habite, a que viva en nosotros. No hace mucho supe el caso de una mujer que estuvo clamando, que estuvo rogando a Dios durante 10 años para que su esposo se convirtiera. Y él estaba más duro, más endurecido que nunca. El consejo que recibió fue: sigue orando. Uy, qué consejo más inteligente, ¿no? Por decirlo de esta manera, tan profundo. Y Aldo, bienvenido, reflexivo. Sigue orando, fue la respuesta. Llevaba 10 años orando por un marido que no veía luz, que no se acercaba a nada, que no creía en nada. Y el consejo que recibe es: sigue orando. Al tiempo, vuelve a compartir y su esposo ya había recibido e invitado a Jesucristo. Tenía 11 años orando. Al año 11, su esposo por fin aceptó que él, en su propia fuerza y en su propia mente y en su propia inteligencia, no podía con su vida. Y se entregó a Cristo. Pero imagínate si ella hubiera dejado de orar en el año 1. O al 10º año. O como Pablo, este cantante cristiano de origen argentino cuya madre estuvo orando por 20 años. Pablo Olivares. 20 años estuvo orando su madre.
Y por cierto, cuando lo recibió fue cuando lo intentaron secuestrar una banda de secuestradores aquí en Tepito a él y al grupo de rock que él guiaba. Hoy ya no canta rock, por supuesto. Hoy es un tremendo pastor de jóvenes y cantante cristiano en Argentina. Y si tienes duda, busca a Pablo Olivares testimonio en YouTube. Es tremendo la historia de Pablo. Tremenda. La historia de una madre que ora. Nunca dejó de orar. Nunca. Y hay un testimonio en donde él en un encuentro de jóvenes en Uruguay lo invitan porque en Argentina al principio no le creían que ya, ahora sí ya era cristiano. Y él llega todavía con sus tatuajes, el pelo largo, de camiseta así tipo rockera. Y sin embargo aquel pastor de Uruguay comprende que la única manera de llegarle a los jóvenes es que vieran cómo en el testimonio de un joven como ellos, la oración de una madre, y él finalmente había regresado a sus raíces y con el Señor Jesucristo. Tremendo testimonio, escúchenlo, es precioso. Con frecuencia la palabra de Dios nos da testimonio de cómo Jesús oraba solo. Sí, claro, es mucho poder orar en comunión, claro que lo es, y hagámoslo. Pero nada nos impide orar solos. Apartado de toda distracción terrenal oraba Jesús. Y en el amor del Señor yo te invito a clamar a Dios para que elijas una habitación, un tiempo, un lugar, un rincón de tu casa, abajo de la escalera, en el trono, leas en el baño, donde tú quieras, hombre. Lo de menos es el lugar. Y busques su presencia. Y te comprometas a estar con Él. Y vas a ver tú qué bendición tan grande es cuando Dios te empieza a hablar y a responder. Porque al principio lo que quiere es escucharte. Pero también llega un tiempo en donde en reflexión callamos la boca y dejamos que Él hable y nosotros escuchamos. Pero lo más importante, y le obedecemos. El Nuevo Testamento dice que en Getsemaní Jesús, Él, el Hijo de Dios, clamó a gran voz. Le hace, no estaba así o sin hablar, estaba, Padre, si está en ti, haz que pase de beber esta copa. Así me imagino, o más fuerte todavía quizá, no lo sé. Pero ahí dice que clamó a gran voz en la intensidad de su súplica. Dice que cayó de bruces en el terreno húmedo, imagínatelo, boca abajo, piernas extendidas, brazos extendidos, clamando al Padre, llorando. Y que rogó hasta que su sudor era como gotas de sangre. Lucas capítulo 22, versículo 44 da testimonio de lo que acabo de describir. ¿Cómo clamas tú a Dios? ¿Cómo clamo yo a Dios? Amados en Cristo, what of all, God bless you. Queridos amigos, muchas veces hacemos peticiones mezquinas quizá, ejercicios de oratoria, hasta engolamos la voz, oh Señor, ahora que tu siervo, tu hija te habla. Eso no es lo que Dios está esperando. ¿Cómo lo harías tú a tu papá si le fueras a pedir un permiso para salir? O si ya eres papá tú mismo, ¿cómo lo hacen tus hijos contigo? Utilizan toda la salamería posible, ¿verdad? Sobre todo si son hijas. Te quieren enamorar para convencerte. Te prometen cosas, ¿verdad? No te digo que tú le prometas nada a Dios. Él no necesita eso. Lo que quieres ver es tu corazón transparente, puro, entregado y decirle, Señor, yo no puedo más. No puedo más, Señor. Pero tú sí puedes. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Nunca intentes hablarle a Dios si tu corazón está lejos de Él. Asegúrate que si vas a hablarle a Dios, tu corazón está en Él, está cerca de Él. Tu corazón está buscándole a Él. Supón tú que estás hablando con una persona muy importante. ¿Permitirías
que tus pensamientos divagaran en ese momento? ¿Te permitirías hablar sin siquiera haber pensado lo que vas a decir? No, ¿verdad? Así habla con Dios. Piensa muy bien lo que vas a decir. Manifiesta interés en todo lo que diga, tú y Él. ¿Cómo entonces es que podemos atrevernos, pensar, tratar con menos respeto al Rey de Reyes y Señor de Señores? No estás hablando con un car dealer. No estás en un lote de autos negociando el precio de un auto. O en el bazar dominical cambaseando una playera. Cambaseando es negociar, pues, ¿no? Órale, mi marchanta, te doy 50, no, yo te doy 30, y así, ¿no? Cosas por el estilo, de eso estoy hablando. No lo hagan. Jesús nos enseña cómo y por quién debemos interceder. Y son sorprendentes sus instrucciones y su ejemplo. Nos dice en Mateo, en el capítulo 5, versículo 44, oren por quienes los ultrajan y los persiguen. ¡Wow! Lo que te está diciendo es que ores por tus enemigos. Oren por quienes os ultrajan y os persiguen. Debemos rogar por nuestros enemigos. Debemos pedir a Dios que los lleve a Cristo y por Él los perdone. El juicio es de Dios, no tuyo, no mío. Las primeras palabras que Jesús pronunció desde la cruz, amados, después que los gruesos clavos habían atravesado sus manos y sus pies, fueron de intercesión por quienes lo habían crucificado. Lucas en el capítulo 23, versículo 34 dice la palabra de Dios: Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros, amados, hemos pasado algún tiempo orando por nuestros enemigos? Por aquel que te juzga, que te critica, por aquel que trabaja contigo y te da una puñalada en la espalda, murmurando en tu contra y hablando mal de ti delante de quienes tú tanto has cuidado. También nos dice la palabra de Dios que oremos por la conversión de los pecadores. En alguna ocasión escuché en un intercambio de ideas entre algunos líderes sobre cómo comunicar el evangelio. Y yo sé que te va a sonar la campana porque esto es común. Ni una sola vez mencionaron la oración. Planes y planes y planes y planes. Y de orar, ni hablemos. Sé que hay decenas de iglesias que tienen muchas conversiones todos los años, solo como respuesta a la oración. ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos a orar por eso? Y lo estoy diciendo justo para nosotros, también para ti que me escuchas, pero para nosotros acá. Solo para que traiga almas vamos a orar. Y nos sorprenderemos cómo Dios obra. Lecciones nos da Jesús mismo, que podemos escuchar acá, leer acá, pero que podemos escuchar en ese tiempo de oración con Dios. Y es que Jesús enseña que hay seguridad y victoria porque Dios responde toda petición sincera. ¿Escuchaste bien? Dios responde toda petición que viene de un corazón sensible, contrito, humillado, honesto. Los escépticos van a poder cuestionarlo, aún cristianos, lo pueden cuestionar, negar, burlarse, pero amados en Cristo, Cristo mismo hizo esta promesa en Mateo 21, versículo 22. Si ustedes creen, recibirán
todo lo que pidan en oración. ¡Wow! Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Todo. No dijo algo, no dijo algunas cosas, no dijo a veces, dijo todo lo que pidan en oración lo recibirán si creen. Si creen, si crees. Yo te invito en el amor del Señor a confiar en esa promesa. Nuestro Padre es dueño de todo y Él les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. ¡Wow! Confirmando lo que dijo Cristo. Les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Quién? Amén. El Padre. Vamos a concluir, amados, con este mensaje de esta mañana. Primero de la serie, una vida de oración. El poder de la oración. Dios puede derrotar a cada uno de los enemigos de tu alma y defenderte de todo peligro. No lo dudes. Dios puede derrotar a todos los enemigos de tu alma y defenderte de todo peligro. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. No hay tarea demasiado ardua, no hay problema demasiado difícil, no hay ninguna carga demasiado pesada para el amor de Dios. Nada es imposible para Dios. Y cuando dije nada es absolutamente nada, aunque increíble parezca. Yo he visto gente sanar de cáncer. He visto gente levantarse de la muerte. Un bebé concretamente hace algunos años en un hospital. Dios conoce completamente el futuro con sus miedos y sus incertidumbres. Y búscalo siempre, como Job dice en el capítulo 23, versículo 10 de Job. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¡Wow! Job en medio de la prueba sabía que Dios la permitía, pero que al final, confiando, él iba a salir purificado, fortalecido, limpiado, aún nuevo, mejor de lo que había entrado cuando había iniciado aquello. Queridos amigos, amados en Cristo, no pongas tu voluntad por encima de la voluntad de Dios, nunca. No pongas tu voluntad por encima del propósito y la voluntad de Dios. No insistas en hacer las cosas a tu manera, no lo intentes siquiera. Escucha la voz de Dios y obedécelo. No lo quieras hacer a tu manera y lo que tú quieres, sino hazlo a la manera de Él y lo que Él quiere. No le digas a Dios lo que Él tiene que hacer. ¿Quieres oír una carcajada celestial? Cuéntale a Dios tus planes. Mejor escucha los planes de Él. Dice Jeremías 29:11, porque planes de bien y no de mal tengo para ti. Escúchalo a Él. En Cristo, en el amor del Señor, más bien aprende la difícil lección de orar como oró Él, como oró el mismísimo Cristo, el Hijo de Dios sin pecado, cuando dijo en Lucas 22, versículo 42, no se cumpla mi voluntad, Señor, sino la tuya. Se haga tu voluntad, Señor. Tal cual también dijo en aquella oración del monte. Amados, muchos de ustedes quizá nunca han llegado a conocer a Jesucristo como para orar en su nombre. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, yo te invito a que lo conozcas. Tú debes de conocerlo. Debes de orar en su nombre. Y así, tu oración será dirigida conforme a la voluntad de Dios. Y si no sabes cómo orar, comienza ahora mismo diciendo, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador y tú guía mi oración, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que me inunde y que abra mi boca para clamar a tu Hijo y a ti, Padre. Y siendo uno con los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me recibas y me guíes en oración. Clama a Dios y que perdone todo pecado, que transforme tu vida
y que te convierta en una nueva criatura. Él puede hacerlo hoy mismo como respuesta de esta sencilla oración. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos has dado de oración, Padre. Por este tiempo precioso y esta ministración, Señor, que has traído a nuestro corazón, Padre mío. Llénanos, Señor, de tu luz. Llénanos, Señor, de tu verdad y que este mensaje, Padre, impacte. Palabra viva, Señor. Transformadora, Padre, de reflexión, Señor. Y que todos quienes están viendo o lo han hecho o lo vayan a hacer, Señor, y escuchado, sus corazones sean impactados, Padre mío, y transformados, oh Señor Jesús, y que tu Santo Espíritu, Padre, se vuelva uno con ellos, Padre mío. Para que como este hijo que habla, vean luz, verdad, claridad y propósito cada día de sus vidas, Señor. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. En el nombre de Jesús recibe bendición. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Amén, Laura. Bendiciones.